Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes. Creo que ese pequeño errorcito que acaba de salir en pantalla ya les dijo lo que les vamos a anunciar a continuación. Ese era Antonio Quintero, abogado deportivo, quien nos va a explicar toda esta polémica que se ha generado en torno a lo que fueron las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto, luego de que el CNE fuese el ente que ordenara todo lo que fueron estas elecciones que se celebraron el pasado fin de semana. Nuestro compañero Nilson Galeano lo entrevistó y a continuación él nos aclara todos los puntos referentes a esta polémica. Bueno, la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, es el ente que organiza el baloncesto a nivel internacional dentro de lo que se conoce como el movimiento olímpico. El movimiento olímpico es regido por el Comité Olímpico Internacional y quien se encarga del baloncesto es la FIBA. La FIBA es la única federación internacional de baloncesto reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Al ser así, la FIBA además es quien reconoce federaciones y juntas directivas de federaciones de los diferentes países del mundo. En este caso, el tema de Venezuela. Y además es al reconocerlas quien permite decidir quién puede enviar selecciones nacionales, quién puede representar a un determinado país en sus competencias internacional. En el escenario FIBA tenemos un montón de cosas a analizar. Fíjate tú. Lo primero que hay que hablar es sobre las decisiones del TCJ y de acudir a los tribunales ordinarios. El acudir a tribunales ordinarios no se le puede quitar a la gente, el acceso a la justicia no se le puede quitar a la gente. ¿Qué hacen las federaciones deportivas? Las federaciones deportivas internacionales lo que hacen es colocar el acceso a tribunales ordinarios en un embudo, colocando un método alternativo de resolución de controversias, como es el Tribunal de Arbitraje Deportivo o los tribunales arbitrales, para que estos resuelvan los casos de deporte, colocando generalmente jueces que saben de deporte. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que mientras la Federación Venezolana de Fútbol o el Comité Olímpico Venezolano tienen estos tribunales arbitrales o tienen cláusulas para ir al Tribunal Arbitral Deportivo, la Federación Venezolana de Baloncesto no lo tiene. Por lo cual, los ciudadanos pueden interponer recursos contra la Federación Venezolana de Baloncesto en tribunales, en lo que significaría que ellos no están violando normativa FIBA. Pero por otro lado, la FIBA no permite la injerencia de terceros. ¿Un tribunal es un tercero? No. ¿El CNE es un tercero? Sí. El CNE no es una entidad judicial que dirime controversias. El CNE es una entidad, un poder de nuestro Estado, que directamente se encarga de organizar elecciones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que la FIBA se rige por el derecho de Suiza. Y en el derecho de Suiza, la reunión de las asociaciones privadas, como lo es en este caso la Federación Venezolana de Baloncesto, se protege muchísimo. Nadie se puede intrometer dentro de ellas. De hecho, la FIBA no se intromete dentro de ellas, o el Comité Olímpico Internacional no se intrometen dentro de ellas. Ellos simplemente observan resultados y ven si reconocen o no lo que han hecho internamente. Eso es lo que sucede con esto. Y el CNE, al haber actuado, sea por mandato del TCJ, sea por mandato de quien sea, al haber actuado, organizado, convocado, al haber hecho algún acto que no hubiera haber sido ser observador, porque no fue observador, entonces pone en riesgo estas elecciones. La verdad es que si el CNE no se hubiera involucrado, mañana Bruno D'Adezio estuviera reconocido. La Carta Olímpica rige que el Estado no puede intervenir en temas deportivos en este sentido. ¿Cómo puede afectar la inclusión del Estado en este tema del baloncesto como disciplina e incluso para la selección nacional y el resto de equipos de nuestro país? Lo cierto es que la Federación Internacional de Baloncesto mandó una carta directamente al baloncesto venezolano, diciendo que por favor se detuvieran esas elecciones y que si no pudieran quedar excluidos de la clasificación al Mundial del año que viene, en 2019, y a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Ya FIBA mismo te está diciendo que puede hacer, puede sacar a la selección. ¿Creo yo que eso es lo que va a ocurrir? Lo veo muy difícil. ¿Por qué razón lo veo muy difícil? Bueno, porque la FIBA tiene un torneo organizado donde ya vendió un montón de derechos y descalificar a Venezuela sería perder un montón de dinero con respecto a las televisoras que lo van a pasar. Lo que yo veo que pudiera suceder es que las elecciones hechas por el CNE no van a ser reconocidas inmediatamente. Quizás en el tiempo, si pasa mucho tiempo y la federación o la otra federación no organiza elecciones, no les va a quedar más remedio que reconocer esta. Pero lo cierto es
que de buenas a primeras que suspendan a Venezuela es difícil políticamente. No imposible, puede suceder, pero es difícil, ¿ok? Porque la FIBA tiene que asumir un costo. Ahora, si solo existen estas elecciones y en un futuro no se presentan más, no hay más organización, oye, ¿qué otra cosa te puede quedar? Porque básicamente una junta directiva se está deslegitimando y la otra se está legitimando. ¿Existen casos similares previos en nuestro país con respecto a este tema? Sí, claro. Hubo un caso en el año 2005 con Rafael Esquivel en la Federación Venezolana de Fútbol, donde directamente la FIFA intervino y amenazó con suspender a Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió entonces que el caso fuera desechado por esta razón, haciendo lo que se conoce como una doctrina de la ponderación como tal. También han habido misivas al Comité Olímpico por casos de otras federaciones donde han intentado interferir, especialmente el Instituto Nacional del Deporte, ha intentado interferir en estas elecciones y el Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado. De hecho, inclusive mandó a un enviado en el año 2015 y 2016, que fue el presidente del Comité Olímpico Español, directamente a hablar con diferentes autoridades venezolanas porque el tema se estaba volviendo muy crudo. El Comité Olímpico Internacional mandó una carta a Venezuela en el año 2016 pidiendo que por favor se construyera el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Venezuela y se separara la justicia de los tribunales ordinarios. Y hay muchísimas cosas que nos han llevado hasta este punto, pues. Estas entre varias que han sucedido. ¿Existen casos en otros países donde la FIBA haya desafiliado a otra federación deportiva? Sí, hay un caso en Brasil donde la desafiliaron, que no es desafiliación, fue como una suspensión, es el término técnico, y fue por al menos unas 9 semanas, no fue mucho. A Venezuela también le pasó hace varias décadas atrás, también fue un periodo corto. Venezuela ha sido suspendida, por ejemplo, en fútbol 3 veces también y en algunos otros deportes. Hay deportes que tanta interferencia también del Tribunal Supremo de Justicia ha causado preocupación internacional, como lo es el canotaje. En el boxeo también se intentó pasar algo, pero no se va a desafiliar a Venezuela ni en sueño, porque hay 2 juntas directivas, pero internacionalmente solo se reconoce la de la doctora Luisa Benítez. Y es un tema fuerte en el deporte venezolano actualmente, porque pareciera que hay mucha gente que quiere tomar de un día para otro federaciones y no se puede hacer de esta manera. No digo que sea el mismo caso del baloncesto, creo que son cuestiones distintas, pero sí es un tema que ha pasado recurrente y un precedente como el CNE para el caso del baloncesto puede generar precedentes para las demás federaciones deportivas. Y es ahí donde está el problema, porque el Comité Olímpico Internacional no va a permitir esto. Es decir, es un precedente nefasto que no puede permitirse. Con esto toca dar lo que es el pitazo final a Noticias Globovisión en Deportes. Más de lo que esto es esta explicación, la vamos a ampliar en la noche en nuestra sección de deportes en Noticias Globovisión en su emisión estelar. Con esto la invitación es a que siga en sintonía de Globovisión, ahora con Derek Blanco y Noticias Globovisión Tecnología.